Después de un paréntesis debido a aspectos domésticos, volvemos a las carreras en la web. Esta vez con el 12+1 Rally Sprint de Nueno con coeficiente 2, que reunió a 31 equipos. ¿Y allí que fuimos? Un rally sprint que tuvo ausencias notables, como la de Cristian García o el actual campeón de Aragón, Alberto Martínez. A las 7 de la mañana del sábado, bajo un cielo muy nublado y algo fresco, iban llegando al parque de asistencia, situado en los anexos de la gasolinera San Juan Bosco, muy cerca de Nueno, los equipos. Algunos provenientes de fuera de nuestra región llegaron el viernes. La organización del Osca Motor Club, como siempre puntillosa en los detalles, trabajaba sin descanso para que todo estuviera preparado para la salida a las 12 de la mañana. Clock Rally, coordinada por el incansable Paco Arnal, volvería a dar los tiempos en directo a través de su web y pudimos seguir las variaciones en la carrera. ¿Cuál es la función exactamente de Clock Rally en un rally? Bueno, lo fundamental es que cronometremos, que es a lo que vamos. Luego, otra cosa es que además demos otros servicios, como puede ser el servicio online, los tiempos en directo desde nuestra web. Pero lo fundamental es cronometrar. Quiero decir que si un día se cae un repetidor, pues igual no hay online, pero por lo menos que cuando acabe la carrera haya unas clasificaciones. ¿Cuál es la página web? www.clockrally, Rallie, como cuando los incas eran Rallie.com. No faltó a la cita el actual segundo clasificado, Ismael Pina, que tan buenas imágenes nos dejó en el pasado Rally de Barbastro con su Opel Manta 200. Pues no lo sé, depende de si llueve o no, ¿verdad? Que está un poquito indeciso, pero bueno, siempre hay algo de sobreviviraje. El líder, el señor Adrián Lecha, con el Ford Fiesta N5, es primero del grupo 3. ¿Se puede batir con tu Opel Manta a un grupo 3? Imposible, completamente. Es imposible. En carrera, por lo menos. Es imposible, sí. ¿Crees entonces que se puede batir siendo regular? Sí, eso sí, claro. Más que siendo regular y la otra parte no siendo regular, claro. Si el otro tiene algún fallo y yo estoy ahí todas las carreras, por supuesto, ya ha ocurrido otras veces. Ni el actual líder del campeonato, el turolense Adrián Lecha y su Ford Fiesta N5, que se mantiene en cabeza a pesar de su abandono por avería, cuando iba con 42 segundos de ventaja sobre Membrado. Estamos luchando por el campeonato y que ser más conservadores que el año pasado, a lo mejor que pecamos de demasiada fogosidad y es lo que hay, intentar hacer el mejor puesto posible y bueno, intentar ganar el rally. Hoy parece que está todo de cara, lo intentaremos, lucharemos por ello. El Ford Fiesta N5 que llevas, ¿crees que es el coche ideal para el tipo de rallies que se organizan en Aragón? En Aragón tenemos un asfalto muy abrasivo y entonces la tracción a las 4, a no ser que llueva o que esté húmedo, igual no es el coche más ideal. Con un Rally 4 tiene menos peso y solo tracción adelante, van muy igualados en este tipo de rallies. No es Galicia, que es un clima muy húmedo, entonces sí que la tracción te da mucha ventaja. Entre los equipos sorpresa de este rally, la participación de Gil Membrado, joven piloto de 15 años que está en la órbita de Red Bull con su Ford Fiesta Rally 4 y que terminaría ganando el Rally Sprint favorecido por el abandono de Adrián Lecha e Ismael Pina. Tú tienes 15 años. Explícanos cómo se puede correr y pilotar un rally por carreteras sin carnet de conducir. Bueno, pues la Federación Española ha hecho un reglamento donde permite conducir con 15 años. El copiloto coge el coche en los tramos de enlace y yo solo conduzco en los tramos cronometrados cerrados por la policía. ¿Vas a seguir con los 3 rallies que faltan? Es decir, Nueno, hoy y los 2 más que faltan. Bueno, depende. Si nos van bien para entrenar y, como he dicho antes, el camión no está volviendo de ningún rally, pues seguramente. ¿Has corrido en alguna otra disciplina que no sea rallies? Sí, he hecho el autocross también, autocross. Y si has hecho tierra, ¿crees que el correr en tierra te sirve para conducir mejor en asfalto? Sí, yo creo que son
es diferente, ¿no? Conducir en tierra en asfalto, pero todo ayuda, todos los kilómetros ayudan a conducir mejor. ¿Dónde te diviertes más, asfalto o tierra? No, yo creo que un poquito más la tierra porque como patina y deslizas mejor. Y un youtuber piloto o piloto youtuber, Guillem Serna, con el Subaru Impreza STI. ¿Qué fuiste antes, piloto o youtuber? Fui antes piloto, o sea, yo empecé corriendo muchísimo, siempre me gusta subir vídeos, igualmente grabar todo lo que hacía, y al final un día dije, bueno, sigo subiendo, y un día empezó todo a funcionar y dije, bueno, pues fui piloto y luego youtuber. ¿Y qué eres ahora antes, piloto o youtuber? Buah, es que es una combinación muy extraña, porque ahora mismo soy como la combinación de las dos cosas, porque cuando estoy corriendo estoy muy pendiente de grabar, de tener todo siempre bien grabado, bien documentado, y creo que es una mezcla de las dos cosas, o sea, no hay una cosa que sea más o menos, es las dos juntas, es una mezcla ahí YouTube piloto, no sé. El alto aragonés Andrés Domens, quien con su Clio Sport se aupa a la segunda plaza del campeonato, después de su tercer puesto final con un segundo y un tercer scratch. Sexto en la temporada pasada y primero en clase 2, cuarto en la general y segundo en grupo 2 este año. Mejor arranque, ¿no? Este año. Muy bien, llevamos poco a poco con el coche, llevamos 6 carreras, llevamos 6 podios y estamos muy contentos. De momento, pues eso, ir cogiendo la marchica al coche. ¿Seguirás los otros 3 rallies que faltan? En principio sí, Valencia lo tengo ahí en duda. Tal vez los 2 rallies que hemos hecho, el Rally Zaragoza y el Rally Barbastro, eran menos aptos para tu Clio Sport. ¿Crees que la carretera de Saballés, el tramo de Nueno, es más propio? Bueno, cada tramo tiene lo suyo, te tienes que adaptar tú y el coche al tramo. A mí me gustan todos, unos más, otros menos, depende de asfaltos, depende. Pero vamos, estamos desde casa y aquí esperamos hacer lo mejor posible. Entre los equipos en regularidad, José Manuel Cabellut tuvo una reñida lucha por el liderato con Josep Pla, quien se llevó el triunfo en el rally. Vale. Vas primero en la Copa de Aragón con una victoria y un segundo puesto. ¿Cómo ves el trazado de este Nueno para el Clio? Pues es un trazado bastante bueno, que se nos adecua a las condiciones de nuestro coche. Lo único que nos preocupa es si llueve. Si llueve no vamos bien lloviendo. No vamos bien. No, porque de la forma que llevamos taradas las suspensiones, en mojado vamos bastante mal. ¿Qué edad tiene el Clio? Clio data del año 1991. El ilustre veterano aragonés Marino San José se aupa a la cuarta plaza de la Copa con su vistoso Toyota Celica, réplica Carlos Sainz. Marino San José, Toyota Celica 2000, un ilustre veterano del automovilismo aragonés, campeón de Aragón de Slalom en 2009. ¿Cuándo empezaste en esto de las carreras? Pues en 1979, cuando tenía 18 años, con un Mini 1000 con la escudería El Bandido. Somos de la época de... Sí, El Bandido. Sí. Muchas temporadas en activo, pero siempre en tierra. ¿Correr en tierra te ha servido para mejorar tu pilotaje en asfalto? Sí. A ver, asfalto me ha gustado, pero en asfalto la verdad es que el coche tiene que ser potente, la mecánica influye mucho, en tierra se disimula más, no hace falta tener tanta potencia para hacer buenos resultados. Después de un segundo puesto en el Rally Zaragoza, abandonaste en Barbastro. Sí. ¿Qué pasó? Mala suerte. Nunca pinchas y encima en este tipo de pruebas, como pinches en regularidad, pues las has fastidiado. Entonces tuvimos un pinchazo lento, a mitad del recorrido, me quedaban todavía 4 kilómetros y iba ya con la llanta en el suelo, intenté llegar, tuve que parar y ahí penalicé, cambiamos la rueda, seguimos, hicimos un tramo muy bien, hicimos creo que tercera posición en el siguiente tramo, pero acabar el tramo y pinchar otra rueda, ya no tenía más. Tuvimos que abandonar por falta de neumáticos. Y aún hubo quien después de la carrera del sábado se animaba a competir en otra disciplina el domingo, en el slalom circuito de Samper. Fueron Albert Ortuño y Alejandro Díaz Concha, quienes puntuaron ambos en el slalom. Venga. Hoy corres el Rally Sprint y mañana el slalom de Samper. ¿Con qué coche corres? 206. El 206 en el slalom. ¿Y por qué no corres con el 206 en rallies? Porque está sin homologar. Fuiste campeón de Aragón en el 2011. ¿Vuelves a intentarlo esta temporada? No. ¿Qué edad tienen que tener los vehículos de la categoría tuya? ¿Qué edad mínima? 25. ¿Y qué años tiene este? 50. 124 de faro redondo además, ¿no? De los auténticos. ¿Qué tal va? Bien. ¿Te diviertes? Sí. Lento, pero bien. Próxima cita,
en Borja el 9 de julio, en el Rally Sprint de Borja, donde Andrés Domens e Ismael Pina pueden asaltar el liderato.